Pastor, es tremendo, sorprendente lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo con ella y con su hijo. La hermana Isabel, con el ministerio, amén, pastor. La hermana Isabel vino el viernes pasado al avivamiento. La invitó la hermana Elena, el hermano Mario, la conocieron en el hospital. Ella tiene un hijo que se llama Andrés Camilo. Estaba allá en la UCI del hospital. ¿Cuántos años, Andrés? 17 años. 17 años, Andrés Camilo. Andrés Camilo, de 17 años. Los médicos le detectaron desde enero un cáncer de ganglios. A partir de ahí ella viajó desde Puerto Gaitán aquí a Villavicencio. Allí conoció a la hermana Elena, a Mario, quienes le oraron por el niño, le hablaron de la iglesia Avivamiento. Ella se vino el viernes pasado para que oráramos por el joven. Usted regresó de Bogotá el lunes festivo, fue a orar por Camilo Andrés a la UCI. Usted decretó vida sobre Camilo Andrés. Oramos. Y los médicos, pastor, lo habían ya desahuciado. Los médicos le dijeron no hay nada que hacer, eso ya, mejor dicho, está perdido. Cuando usted fue el lunes y decretó vida sobre ese joven, usted oró por él, la mamita hoy viene a darnos, pastor, que al niño, al joven, ya le quitaron los tubos, ya lo desentubaron. Estaba entubado, hermanos. Yo la llamé y le pregunté cómo iba y me dijo, no, tiene las plaquetas bajas, pero vamos a estar orando. Ella tenía mucha fe. Ayer cuando la llamé, esta mujer se llenó de tanta fe y yo le dije, amén, Isabelita, yo sé que Andresito sale de la UCI y hoy me cuenta que las plaquetas ya subieron, que el joven está ya reaccionando, ya está estable y ya habla, pastor. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Tremendo! Ella, la hermana Celina, la hermana Rosalba, ambas me dicen que venían sufriendo desde hace muchísimos años, me decían toda la vida, venían sufriendo de hipertensión, de tensión alta. Me dice que era terrible porque era dolor de cabeza, era un desaliento, el cuerpo se sentía caliente. Inclusive las dos llegaron con tensión alta aquí al avivamiento y en el momento, pastor, que usted dio esa palabra de ciencia, ambas me dicen que sintieron el poder de Dios, la gloria de Dios y que de un momento a otro se fue todo lo que venían sintiendo. Y comencé a sudar frío y un calor en todo el cuerpo. Tremendo. Y se fue ese malestar. Yo tengo mi médico de Amén. cabecera. ¿Y la hermanita qué pasó? Cuéntenos. Toda mi vida sufría de tensión alta y me quitaba por tiempos y me volvía. Y yo llegué y estaba tomándome la droga que me daban y un día la boté y la renuncié a eso. Dije, tengo a mi Dios que es el que me sana. Y el Señor me dice en su palabra que es el tiempo de la cosecha. Y hoy el Señor me sanó. Estoy bien. Gloria a Dios. Amén. Esa es bien. Pastor Damaris hace poco empezó a asistir a avivamiento, tomó la decisión de seguirse congregando en avivamiento. Y ella me dice que lo más importante para ella era la paz interior. Y hoy, en el momento de la administración, ella me dice, yo nunca me había caído. ¿Nunca? Nunca. ¿Y nunca se había caído? Caerme, o sea, yo era renuente a que no me dejara caer así como las demás personas. No. Y me caí. ¿Y tú no creías? No creía, la verdad. No creías. O sea, yo siempre había visto por televisión que la gente se caía cuando daban palabra y eso, pero yo decía, eso es algo le hacen que las tumban así. Sí. Pero la verdad ahora sí me compensa. Algo que le hacen, o hay gente que piensa que son personas que el pastor les paga para que se tiren al piso. Bueno, el enemigo pone tantos pensamientos, ¿verdad? La verdad que cuando yo miraba eso, yo decía, eso debe ser que les pagan para que se tiren. Yo no creo. Pero cuando llegué a la iglesia y el Señor me impactó, fue tremendo. Digo, ay, qué rico, quiero más. Y después ya quería estar en los brazos del Señor a toda hora. Bendito sea Dios. Muy bien. Levanta tus manos, Damaris. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Tremendo de la gloria de Dios, que el Señor hizo un milagro con Adrián Bejarano. Ella misma nos va a contar el testimonio. Bueno, pastor, mi hermano llevaba 7 años que se había apartado del Señor y había vuelto atrás. 7 años, tu hermano se había apartado del Señor y se fue al mundo. Sí, Señor. En estos 7 años, mi mamá y yo
empezamos a orar mucho tiempo por mi hermano, pero cada vez mi hermano no quería saber nada de Dios, no quería buscar a Dios. Y con mi mamá orábamos y mi mamá sufría mucho. Yo de pronto estaba más confiada en Dios, de que Dios iba a tener que hacer algo con mi hermano, pero el propósito de Dios con él se iba a cumplir. Hace más o menos 2 meses, él fue al médico y le tomaron los exámenes y se los entregaron, y cuando se los entregaron él tenía hepatitis B. Siendo un joven de 21 años, ya tenía hepatitis B. Tremendo. Y la hepatitis es una enfermedad que ataca el hígado y ningún ser humano puede vivir sin hígado. El hígado se mide por unas sustancias, son 2 sustancias y mi hermano las tienen un rango, y en los exámenes de hace un mes una de las sustancias estaba en 1235 y la otra estaba en 3500, lo que quería decir que el hígado estaba demasiado inflamado, porque los rangos son de la de 1200, el rango es entre 0 y 34, y la de 3500 el rango entre 5 y 55. Este fin de semana que pasó, el pastor Carlos estuvo en Bogotá en el Congreso de Pastores, y mi hermano, antes de que le entregaran los exámenes pasados hace 2 meses, él vino a buscar acá avivamiento y le pidió al pastor que orara. Pero cuando el pastor oró, ya Dios había permitido que él viviera eso por su desobediencia. Y él ahí sí empezó a buscar a Dios, ahí sí se empezó a meter con Dios. Cuando supo que tenía hepatitis B. Cuando supo que estaba enfermo. Cuando supo que estaba enfermo y que era una enfermedad de muerte. Sí, Señor. Entonces empezó otra vez a buscar de Dios. Y este fin de semana que pasó, él lloraba mucho y se deprimía y me decía, hermanita, ¿pero por qué? ¿Pero por qué me está pasando eso? Y yo le decía, es un proceso, Adrián, y es un proceso que usted tiene que pasar, pero se tiene que levantar y se tiene que meter con Dios. Y ese fin de semana que pasó, nuevamente, Dios usó a mi pastor, el Señor le dio una palabra, oró por él y lo sanó. Ayer, él fue al médico por los nuevos resultados de los exámenes, y ya las sustancias del hígado milagrosamente estaban dentro de los rangos que tenían que estar. Su hígado estaba totalmente sano. El químico, los médicos quedaron aterrados y le decían, pero ¿cómo pudo suceder? Ya le habían hecho los exámenes y Dios lo sanó a través del pastor Carlos. Por eso hoy en